La rebelión de Lucifer es el origen del mal y del dolor. El origen del mal y del dolor es un misterio que, si bien es imposible de explicar completamente, puede ser comprendido lo suficiente para manifestar la justicia y benevolencia de Dios en su trato con todo mal. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que Dios no fue en absoluto responsable de la introducción del pecado en el mundo y que no hubo retención arbitraria de la gracia divina ni error en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Aquí se detallan los aspectos clave de esta rebelión. Origen y posición de Lucifer antes de la caída. Antes de su caída, Lucifer era el ser más honrado por Dios después de Cristo, el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo. Era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio, santo y sin mácula. Se le describe como el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. Estaba en el Edén, el jardín de Dios, con vestiduras de toda piedra preciosa. Era el querubín ungido que cubría con sus alas, constituido por Dios para estar en el santo monte de Dios, paseándose en medio de las piedras de fuego. Fue perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se halló iniquidad en él. Podría haber seguido gozando del favor de Dios, amado y honrado por la hueste angélica, usando sus nobles facultades para beneficiar a otros y glorificar a su Hacedor. Era amado y reverenciado por la hueste celestial, los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y estaba revestido de sabiduría y gloria por encima de todos ellos. Causas de la rebelión. Lucifer se dejó llevar poco a poco por el deseo de autoexaltación. Su corazón se engrió a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Dijo en su corazón: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. En lugar de procurar que Dios fuese el objeto principal de los afectos y obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y homenaje de ellas. Codició los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo y aspiró a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Se preguntaba por qué Cristo debía tener la supremacía y recibir más honra que él mismo. Naturaleza y desarrollo de la rebelión. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, actuando con sigilo misterioso y encubriendo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Insinuó que las leyes divinas imponían restricciones innecesarias, insistiendo en que los ángeles, por su naturaleza santa, debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Trató de ganarse la simpatía de los ángeles haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él al conceder a Cristo honor supremo, y que él no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo. Dios soportó a Lucifer por largo tiempo, ofreciéndole perdón si se arrepentía y sometía. Se hicieron esfuerzos para convencerle de su error, pero su orgullo le impidió someterse, y se empeñó en defender su proceder. Desnaturalizó las palabras de Cristo para servir a sus pérfidos designios, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo y a los fieles de indiferencia. Utilizó una falsa presentación de las palabras y actos del Creador para sostener su acusación de injusticia contra Dios, confundiendo a los ángeles con argumentos sutiles y envolviendo lo sencillo en misterio. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina dieron fuerza a sus representaciones, e indujo a muchos ángeles a unirse a su rebelión. Lucifer, como querubín ungido, era muy amado y ejercía poderosa influencia. Dios permitió que la rebelión se desarrollara por completo para que su naturaleza y tendencias quedaran a la vista de todos, ya que el pecado no podía aparecer como el mal que era antes de su completo desarrollo. Satanás Lucifer había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado falsamente su plan de gobierno, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes. Él mismo achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido. Consecuencias de la rebelión. Cuando se resolvió que Satanás no podría permanecer más en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó de inmediato. Esto fue para que los habitantes del cielo y de otros mundos comprendieran la naturaleza y las consecuencias del pecado, y reconocieran la justicia y misericordia de Dios. La rebelión de Satanás debía servir como una lección perpetua para el universo sobre la naturaleza terrible del pecado y sus resultados. Finalmente, el gran rebelde y todos sus secuaces fueron echados del cielo. La expulsión de Satanás del cielo demostró la justicia de Dios y mantuvo el honor de su trono.
Satanás, junto con sus ángeles malos, se coligaron para deshonrar a Dios y destruir a los hombres. Desde entonces, han sido cómplices en la guerra contra la autoridad divina. El origen del dolor y su manifestación en la tierra. El dolor y la miseria son las terribles consecuencias de la introducción del pecado y la transgresión de la ley de Dios. La historia de la humanidad desde la caída de Adán y Eva ha estado marcada por el conflicto entre el bien y el mal, y el sufrimiento es un resultado directo de la rebelión contra los principios divinos. La solución al problema del mal y del dolor. La cruz del Calvario es el argumento irrefutable que demuestra la justicia y benevolencia de Dios, así como la inmutabilidad de su ley. La muerte de Cristo, el sacrificio más grande del amor, reveló el verdadero carácter de Satanás como mentiroso y asesino, y demostró que el gobierno de Dios no era responsable del camino del pecado de Lucifer. La culpabilidad de Satanás se hizo plenamente evidente en su guerra cruel contra Jesús durante el ministerio terrenal del Salvador. Se reveló como mentiroso y asesino. La rebelión como parte del gran conflicto. El gran conflicto entre el bien y el mal, que ha durado casi 6000 años, se originó con Lucifer en el cielo y ha continuado en la tierra. El propósito de Satanás ha sido siempre destruir la ley de Dios, ya sea haciéndola a un lado o descuidando uno de sus preceptos. La enemistad que Dios puso entre Satanás y la mujer, Génesis 3:15, es la que creó en el hombre, por la gracia de Cristo, la capacidad de resistir al tirano y usurpador. Este conflicto culminará en un último gran engaño donde Satanás mismo se manifestará como Cristo para engañar a la humanidad. Después de 1000 años confinado a la tierra desolada, Satanás será destruido. La ley de Dios que él vituperó será honrada como ley de libertad, y el mal nunca más se manifestará. El plan de redención, iniciado después de la caída, busca liberar a la humanidad del poder de las tinieblas. Al final de la gran controversia, se verá que no hay causa para el pecado. La destrucción completa del pecado y de todos sus resultados será el fin de la aflicción. Las llamas purificadoras acabarán con los impíos, Satanás, la raíz, y sus secuaces, las ramas, y la penalidad de la ley será satisfecha. La tierra será purificada y restaurada a su propósito original como morada eterna de los redimidos, donde el dolor, la muerte y el gemido no existirán más. La cruz de Cristo, con sus señales de crucifixión, será el recuerdo eterno del costo de la salvación y la ciencia de los redimidos, demostrando que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder de Dios.